Ahí sí. Llegada la hora, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del Instituto Bíblico Ipechi de tercer año. Amén. Y vamos a iniciar, como siempre, orando al Señor para que Él sea tomando el dominio de todo lo que iremos a realizar en este día. Amén. Así que le vamos a pedir a nuestra pastora Nancy que ella nos sea guiando en esta primera oración. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, Rey de la Gloria, vamos delante de su presencia, amado Señor, en este nuevo día, esta nueva noche, que usted nos permite estar, Señor, conectados vía Zoom. Padre, en esta hora estamos, Señor, con nuestra mente, con todo nuestro ser, queriendo aprender sobre este nuevo libro, Señor, Mayordomía, en el cual usted, Padre Celestial, nos enseña a cómo agradarle mejor, cómo entender mejor las cosas, Señor, en cuanto a la administración. En esta hora, abra nuestro entendimiento. Señor mío, sea usted ayudándonos, que el Espíritu Santo de Dios sea guiando esta clase, guiando a los profesores, a los facilitadores, como guiando a nuestros hermanos que están aprendiendo. Si alguno no hubiere leído el libro, Señor, usted ayúdele. Señor amado, por diferentes circunstancias, incluso irresponsablemente muchas veces, dejamos para el último día todo. Perdónanos, Señor, pero usted a través de este libro nos va a enseñar a redimir el tiempo. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Rey de la Gloria, porque usted nos ama. Le damos toda honra y toda gloria y abrimos en esta hora, Señor, nuestra mente a usted primeramente, para que usted nos vaya enseñando, usted vaya colocando las palabras precisas en la boca de los facilitadores. Usted sea, Señor, colocando en la mente de nuestros hermanos que están aprendiendo, que se le haga fácil, Señor. Al que es de mayor entendimiento, usted hágale más profundo la enseñanza. Y al que es de menor entendimiento, conforme, Señor, usted le ha dado. Porque usted es muy bueno. Te pedimos que levantes esta oración en el nombre de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a colocar la presentación. Ahí. ¿Me confirman si ya la van viendo? Amén. Amén. Amén, hermano. Sí se ve. Y ahí tenemos por título Mayordomía, ¿cierto? Que es el libro que vamos a iniciar. Ya, no voy a entrar en detalles, pero quiero felicitar a todos aquellos que ya han enviado sus pruebas muy responsablemente y que han leído el libro de Mayordomía, ¿cierto? Para esta clase. Y invitar a quienes por distintas razones a lo mejor no han podido, o algunos se han contactado incluso conmigo, que todavía están trabajando en la prueba y que espero que puedan llegar bien cuando iniciemos. Amén. Nuestro libro de mayordomía, ¿sí?, consta de 6 lecciones. Amén. La primera de ellas es ¿qué es la mayordomía? La segunda es aplicando la mayordomía a nosotros mismos. La tercera es ser mayordomo de nuestras bendiciones, o lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Y de ahí sigue con la lección 4, la 5 y la 6. Hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a alcanzar las primeras 3 lecciones, ¿ya? La lección 1, la 2 y la 3, llegando más o menos hasta la página 41, más o menos de nuestros libros. ¿Ya? Ese es el alcance que vamos a tener hoy día. Y nuestro libro, como todos los anteriores, inicia también con una introducción, ¿ya? Nuestra introducción dice, en este texto expondremos ¿qué es la mayordomía?
Veremos conceptos seculares de las propiedades y del concepto bíblico de los bienes. Asimismo, veremos cómo ser un buen mayordomo, las áreas de nuestra vida que contemplan la mayordomía y las nefastas consecuencias que acarrean ser un mal mayordomo. Esperamos que a través de este texto nuestros alumnos puedan vivir una mayordomía integral que implique toda nuestra vida para Dios. ¿Ya? Aquí también nos vamos a ir dando cuenta que mayordomía es más que solamente un concepto que aplicamos en la iglesia, ¿ya? Sino que es un concepto que nos va a rodear en todo nuestro haber. Amén. Así que iniciamos entonces con nuestra primera lección. La primera lección dice, ¿qué es la mayordomía? Aquí vamos a interactuar un poquito. ¿Qué entienden? ¿Qué entiende usted, mis hermanos? ¿Qué entienden usted por mayordomo, mayordomía? ¿Qué saben de la palabra mayordomía? Que alguien pueda dar una opinión, ¿conoce algún mayordomo? Bueno, no sé, mayordomía, nuestro Dios nos manda a ser mayordomo, ¿cierto? De todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, a saber administrar, a saber guiar y dirigir bien lo que tenemos en nuestras manos, ya sea en trabajo o en cualquier área de nuestras vidas. El ser mayordomo es hacer bien las cosas, en realidad, dirigir todo bien, hacer todo bien en esa área, hacerlo sabiamente, creo yo. Ahora vamos a empezar. Esta clase va a ser más interactuada. No tengan miedo a equivocarse, porque aquí vamos a salir de las dudas entre todos. Entonces dice, ¿qué es la mayordomía? Primeramente buscamos lo que significa mayordomía. Es un individuo o empleado que está a cargo de los bienes, ya sea propiedades, negocios, de otra persona, teniendo libertad y respaldo en las decisiones y en el uso que haga de lo encomendado. ¿Cierto? Es un administrador, no es el dueño. Y él tiene plena facultad, el mayordomo generalmente tiene plena facultad para hacer y disponer de la hacienda, de los negocios, de las propiedades de su dueño. Dice, tenemos palabras hebreas que traducen mayordomo. Tenemos la palabra Gisbar, que es encargado de tesoros, valorar a las personas, ¿cierto? Aquí vemos en Esdras 7:21, que Esdras fue el mayordomo de Artajerjes, rey de Babilonia, y el rey de Babilonia lo envió a Jerusalén para poner jueces y gobernadores. Dice en Esdras 7:21, y por mí Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Aquí vemos cómo Artajerjes colocaba a Esdras como mayordomo y lo envió a Jerusalén para poner jefes y gobernadores. Entonces, aquí la palabra Gisbar lo podemos ver encargado de tesoros, porque todos ellos le entregaron de todo a Esdras y valorar a las personas. ¿A qué lo había mandado Artajerjes a Esdras a Jerusalén? Para que restaurara los servicios, digamos, del templo, para tratar con personas, con los cantores, con los levitas, con los escribas. Entonces él estaba a la cabeza. Entonces él, en palabra hebrea, era un Gisbar. Ahora, ¿qué significa zar? Es estar a la cabeza,
tener dominio de lo que su amo ha puesto bajo su responsabilidad. En Primera de Crónicas 28:1 dice, reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos, valientes de sus hombres. O sea, aquí el rey David está a la cabeza del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Él tenía todo organizado, tenía todo pensado, tenía los planos para construir el templo, pero su amo, el dueño de todo, le dijo que no. ¿Se da cuenta aquí? Nosotros nos podemos dar cuenta que él era el rey, no había nadie en la tierra, digamos, de Israel que esté sobre el rey David, pero había uno más grande, y ese es nuestro Dios. Tenemos la otra palabra hebrea que también quiere decir mayordomo y es hatzar. Dice el que almacena para luego dar a otro lo que ha recibido de Dios. En Nehemías 13:13 dice, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y el sacerdocio de ellos a Anán, hijo de Sasier, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué vemos aquí? De Hatzar, el que almacena para luego dar a otro lo que ha recibido de Dios. Vemos a Nehemías reorganizando la casa de Dios y dando jefaturas y mayordomía para que pudiera funcionar ordenadamente los servicios del templo de Dios y también repartiera a sus hermanos. O sea, aquí Nehemías, siendo mayordomo, entregaba de su autoridad delegada, él delegó también sobre otros. Entonces, Hatzar, el que almacena para luego dar a otros. También tenemos palabras griegas que traducen mayordomo. Epítropos, cuando llegó la noche, el Señor, en Mateo 28, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí el dueño estaba presente, pero él le dijo al mayordomo, trae a los obreros y págales el jornal. Y en Gálatas 4:2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, epítropos son las personas, son tutores, son albaceas, a cuyo cuidado u honor han sido confiados otra persona. O sea, los niños tienen tutores. Aquí podemos ver la palabra epítropos que se usa cuando está el dueño presente, pero está incapacitado de tomar decisiones. Y a veces está capacitado y ordena y manda. Dice propiedad de una pertenencia que el dueño, También tenemos la palabra oikonomas, que significa poner en orden la casa, porque oiko significa casa y nomo significa ley o norma. ¿Hasta aquí va claro todo? Vamos a pasar a la página. Seguimos en la página 6. Dice propiedad. Ahora, ¿qué se entiende por propiedad? ¿Alguien puede contestar qué entiende por propiedad? ¿Qué es propiedad? Algo propio. ¿Ya? Algo propio. Ya, propiedad. Pertenencia.
¿Perdón? Pertenencia, algo que nos pertenece. Bien, muy bien. Es una pertenencia que el dueño puede disponer de ella dentro de los límites legales. Por ejemplo, un matrimonio compra una casa. Entonces, una pertenencia. Y el dueño puede disponer de ella dentro de los límites legales. Vamos a suponer que mi esposo quiere vender la casa. Él es dueño. Pero los límites legales le dicen que tiene que ser de común acuerdo con la esposa. Entonces, una pertenencia que uno puede disponer de ella dentro de los límites legales. También es una cosa que pertenece a una persona o algo que la persona dice ser suyo. Eso es una propiedad. Ahora, concepto de dueño. Un dueño, según la Real Academia Española, es alguien que tiene dominio o señorío pleno sobre alguien o algo. También se puede llamar amo o propietario. Dueño puede ser alguien que posee soberanía completa sobre lo que es de él. Pero dueño, un verdadero dueño, es aquel que posee algo sin haberlo recibido de nadie. Entonces, ¿por qué aquí se dice que un verdadero dueño es aquel que posee algo sin haberlo recibido de nadie? En Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está hablando el rey David diciendo que todo es de Dios. ¿Quién es el gran dueño de todo? Es Dios. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. O sea, creador de todo es Dios. Ahora en Hechos 17, 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, aquí está el verdadero dueño. El verdadero dueño, el que de él es todo. Aquí vemos otra, en Éxodo 19:5 vemos también otra cita que nos habla del verdadero dueño. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí Dios ya está diciendo, chiquillo, todo es mío. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace que Dios sea el dueño de todo? Vamos a pasar a la página 8. ¿Qué hace que Dios sea el dueño de todo? Dios nos ha creado. B, Dios nos sustenta. Porque dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, vemos aquí, ¿qué hace que Dios sea el dueño de todo? Solo Él tiene el derecho absoluto sobre toda su creación, porque Él es el dueño de todas las cosas. Porque en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nosotros, al ser creación suya, también somos de su propiedad. Porque se habla que el hombre es solo un... ¿Por qué se habla que el hombre es solo un mayordomo? Porque Dios nos ha creado y Él es nuestro dueño. Él nos dio autoridad para sojuzgar, para administrar y cuidar todo aquello que le pertenece al dueño de todo, o sea, a nuestro Dios. ¿Quedamos claros ahora? ¿Quién es el dueño, el gran dueño de todo? ¿Sabe que cuando íbamos sacando los textos bíblicos, yo iba quedando anonadada? Y muchas veces con tanta propiedad que decimos mi casa, mi vehículo, mis hijos, olvidando que muchas veces hemos leído que nuestros hijos son prestados, olvidando que nuestra vida también es prestada, olvidando que no somos dueños, a lo mejor algunos tienen la bendición de tener un pedacito de tierra y decir, mi tierra que tengo en el sur o en el norte o en la playa, somos administradores solamente. Ahora, ¿cómo si ya nos dimos cuenta que somos administradores, que somos mayordomos? ¿Cómo ser un buen mayordomo? ¿Qué cree usted que cómo podemos ser un buen mayordomo? Está muteada, hermana Nicole. Bueno, según lo que nos enseña el libro, debemos ser íntegros, debemos tratar de ser fieles. Amén. Amén, mi hermana. Exacto. Así es que aquí podemos ver cómo ser un buen mayordomo. Primeramente, ser fiel, ¿cierto? La fidelidad. Ser íntegros. Ser la integridad y ser sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Entonces, dice fidelidad, el mayordomo fiel es aquel que cumple con todas sus responsabilidades y cuida los intereses de su amo. También dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Integridad. En Tito 1:7 leemos que aquel que está a cargo de la obra de Dios debe ser irreprensible. Esto significa que por ser un administrador de los bienes de Dios, su conducta debería ser irreprensible. Es decir, que debería vivir de tal manera que ninguna persona pudiera hallarle alguna falta para acusarle. Algunas veces la gente tiene mala opinión de un dueño debido al mal administrador. ¿Cierto? Aquí hay ejemplo y dice, ¿qué hubiera pensado Ruth de Booz si su mayordomo no le hubiera dejado entrar al campo? ¿Se acuerdan que el mayordomo Booz le dijo, déjala que se junte con las criadas nuestras? ¿Qué hubiera pensado las personas que trajeron sus hijos a Jesús si él no hubiese reprendido la rudeza de sus discípulos? Pero si la gente puede observar las cosas buenas que hacemos como mayordomos de Dios, ellos probablemente alabarán al dueño que está en los cielos. ¿Cierto? Nuestros vecinos, ¿qué dirán nuestros vecinos de nosotros? No, si ellos son evangélicos. O bien dirán, no, si ellos son evangélicos. Así como contentos. Otros dirán, para ser como ellos, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ahora,
Dice, podríamos decir que la fidelidad es el comportamiento correcto del mayordomo en relación con su amo. En cambio, integridad es la conducta correcta del mayordomo en relación con otras personas. Dice, porque es necesario que el obispo, en griego episcopos, alguien puesto sobre algo para cuidar, sea irreprensible como administrador de Dios. También dice que nosotros para ser un buen mayordomo tenemos que ser sabios, usar la sabiduría, saber usar bien los recursos, evitar el despilfarro, tener, cierto, que si no tenemos sabiduría, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice en Santiago 1:5. Entonces, cuando nosotros queramos o nos encontremos complicados, ¿a quién vamos a acudir? Al dueño de todo, aquel que nos da la sabiduría. Ahora, las responsabilidades de un mayordomo. Un buen mayordomo debe seguir instrucciones, debe buscar dirección y debe hacer inversiones. ¿Cómo va a seguir las instrucciones? Él no debería hacer decisiones según su propia opinión. Siempre debería estar siguiendo instrucciones de su dueño, del amo, del mayordomo. Quizá usted se pregunte, pero ¿dónde puedo encontrar las instrucciones de Dios? Usted debería recurrir a la Biblia. Ella contiene las instrucciones necesarias para indicarnos cómo deberíamos administrar todo aquello que pertenece a Dios. Por ejemplo, ¿cómo usar nuestra mente? En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros en todo momento el Señor nos enseña cómo hacer buenos mayordomos. Si estamos pensando en todo lo amable, en todo lo puro, no vamos a estar pensando en arreglar la pesa. ¿Para qué? Para que el kilo, que nosotros digamos este es 1 kilo y son 900 gramos. Entonces estamos pensando en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro. Entonces cuando nosotros tenemos buenos pensamientos, todo nuestro actuar es bueno. También dice, y su tiempo, en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Aprovechamos bien nuestro tiempo nosotros? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? De repente cuando salimos y no llevamos una buena dirección, un día llegué a la casa tan cansada según yo había ido a comprar, pero me dediqué a puro andar novedeando. Llegué a la casa cansada con dolor de cabeza y me preguntaron, mami, ¿a dónde fuiste? ¿A qué estuviste haciendo? Anduve puro leseando, le dije. Y después me puse a pensar, puro leseando. Que el Señor nos ayude. Porque en todo, administrar nuestro tiempo para que no salgamos a perder el tiempo. Si vamos a comprar tela, por ejemplo, vamos a Independencia al tiro. Esa es la calle de las telas. También dice, y quiere el Evangelio, considere lo que dice Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ve? O sea, el Señor nos da ejemplo de cómo
de cómo poder ser responsables como mayordomo, de usar bien nuestra mente, de usar bien nuestro tiempo y de usar bien lo que es del Señor, su tiempo para evangelizar. Todo lo que un administrador debe hacer es seguir las instrucciones del dueño. ¿Y cómo vamos a saber lo que el dueño quiere en este caso? Si hablamos de Dios, orando, leyendo, instruyéndonos. Buscar dirección es hablar periódicamente con el dueño a fin de recibir instrucciones. De la misma manera deberíamos hablar con nuestro dueño celestial y pedir su dirección. Dios no nos da todas las instrucciones de una vez. Él lo hace poco a poco. Abraham, por ejemplo, fue instruido a dejar la ciudad de Ur e ir a la tierra que Dios le mostraría luego. Él salió sin saber a dónde iba. Saulo recibió orden de levantarse e ir a Damasco. Allí Dios le diría lo que debería hacer años más tarde. Saulo, que luego llegaría a ser el apóstol Pablo, tuvo que esperar las instrucciones de Dios antes de continuar predicando el evangelio. Nosotros somos así. Cuando llegamos, se nos pone una idea y la llevamos a cabo. Ahora dice, hacer inversiones. Invertir significa comprar algo con el propósito de obtener ganancias. Un administrador debería hacer las inversiones necesarias para que prospere la propiedad de su dueño. Aquí hay un ejemplo, dice, si usted compra una oveja para comer con su familia, lo que hace es un gasto. Pero si la compra para luego venderla, estará haciendo una inversión. Dice en Primera de Crónicas 29:14, de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. El plan de Dios para hacer inversiones. De los bienes de Dios, de los bienes que Dios pone en nuestras manos, Él reserva especialmente para sí y espera que le traigamos lo siguiente. Dios espera que nosotros le cumplamos a Él primero. Entonces, lo primero que Él reserva especialmente para sí son las primicias. Lo primero. Por ejemplo, Él reservó los primogénitos, los primeros frutos y la primera ciudad conquistada, Jericó. Lo mejor, dice. También dice una séptima parte del tiempo, o sea, el día de reposo. Para los cristianos es el día domingo, el día del Señor, o sea, el primer día de la semana. También dice una décima parte del salario, los diezmos. De la misma manera, todo lo que dedicamos a Dios le pertenece. No hay mejor inversión que darle a Dios lo que pertenece a Él. Dios está especialmente preocupado de que invertamos aquello que nos ha dado para el beneficio de otro. Primero, nuestra familia. Segundo, los creyentes y nuestra familia de la fe. Tercero, otras personas, el pobre, a los huérfanos y las viudas, y cualquiera que tenga necesidad. Pero aquí el pobre se ha dado cuenta que se está cumpliendo la palabra de Dios, que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Ya uno no sabe realmente si dar o no dar, porque no sabe si lo están engañando o no. Pero también nuestra pastora nos enseñaba a nosotras, nos decía, dé nomás, dé como para Dios. No juzgue. Dios le juzgará a él si está mintiendo o si está pidiendo porque verdaderamente tiene necesidad. Entonces, mirando ese concepto, cuando nosotros damos, demos como darle a Dios.
Ahora, ¿nos deja Dios algo para nosotros? Sí. Si nosotros los administradores cuidamos bien de la propiedad del dueño divino, a cambio, Él cuida de nosotros, sus administradores. Y el Salmo 34:10 dice, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, que tendremos que dar cuenta. Llegado el tiempo, usualmente una vez al año, el administrador tiene que dar un informe al dueño. Tiene que decirle cuál es la condición financiera de la propiedad que administra. Acerca de esta práctica, Jesús enseñó que cada persona dará cuenta a Dios de su mayordomía. Todos, más tarde que temprano, vamos a dar cuenta a Dios. Los buenos mayordomos serán premiados y los malos serán castigados. Como creyentes nosotros mismos daremos también cuenta a Dios. Deberemos decirle qué hemos hecho con aquello que nos ha confiado. El apóstol Pablo sintió el peso de esta gran responsabilidad cuando exclamó, ¡ay de mí, si no anunciar el evangelio! ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ojalá que el dueño celestial no nos encuentre malgastando su propiedad si llegara a venir de repente. Al contrario, cumplamos con nuestras responsabilidades de tal manera para que seamos merecedores de sus maravillosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Así le dijo en Lucas 16:2. Ejemplo de Jesús. Que hasta aquí hemos considerado dos verdades importantes. Que Dios es el dueño de todas las cosas. Y dos, que el hombre es mayordomo de la propiedad de Dios. Ahora estamos interesados en descubrir cómo deberíamos cumplir con nuestra función de mayordomo. Lo que necesitamos a fin de saber esto es un buen ejemplo para imitar. ¿Y qué mejor ejemplo que el del Señor Jesús? Él es el mayordomo ideal, administrador de Dios, dice A. Jesucristo comprendió desde su niñez que su vida terrenal era una mayordomía. Él debía estar en los asuntos de su padre. ¿Se acuerdan que esas mismas palabras dijo él en los negocios de mi padre cuando se le perdió a María y a José y lo encontraron en el templo en medio de los grandes eruditos de la palabra? Y allí le respondió a su madre, en los negocios de mi padre donde me conviene estar. Entonces, el mejor mayordomo fue el Señor Jesús. Él tomó forma de siervo. Y Jesús, como buen mayordomo, nunca hizo su propia voluntad, sino la de su amo y el nuestro. Él nunca siempre hizo la voluntad. Llegó a tal grado de sentirse un siervo que lavó los pies de sus discípulos. A tal grado fue su humildad, pero Él nos deja un tremendo ejemplo. ¿Somos nosotros así de humildes? No significa que vamos a llegar con un lavatorio a lavar los pies, sino que el ser servidores, el negarnos a nosotros mismos. Muchas veces alguien necesita de nuestra compañía, necesita que nosotros seamos oídos. ¿Se han dado cuenta que hay personas que necesitan hablar mucho, conversar mucho, sacar lo que tienen adentro? Y eso se llama conversanar, porque la persona cuando va sacando, va sanando. Y esa humildad debemos tenerla nosotros. Obrero de Dios, dice, un mayordomo no trabaja para sí, sino para su amo.
En el mismo sentido, Jesucristo vino a cumplir con la tarea que Dios le había encomendado. Al final de su ministerio, Jesús pudo decir con satisfacción: he acabado la obra que me diste que hiciese. Un mayordomo en toda la excelencia de su palabra. Aquí tenemos el capítulo 1, la lección número 1. ¿Alguien ha quedado con alguna duda? ¿Un comentario? ¿Qué le pareció sentir que no somos dueños de nada? ¿Cómo se sintió usted? Somos simples, mi pastora. A veces nos consideramos, nos ponemos orgullosos, como decía usted, porque tengo un terreno en el campo, o porque tengo una casa nueva, o porque tengo un buen trabajo, pero si nos pusiéramos a pensar detenidamente, todo es proporcionado por Dios, todo viene de Dios. Todo, Y todo está dispuesto, el Señor lo pone en nuestras manos para que lo administremos, y a veces lo administramos erróneamente, incorrectamente, desaprovechando el tiempo, cuando deberíamos aprovechar el tiempo que hasta el mismo tiempo el Señor nos da. Tampoco somos dueños del tiempo, de ni una cosa que nosotros no podemos ufanar y decir, esto es mío, porque todo es de Él. Todo es provisto de Él para nosotros. Y Él nos proporciona, es como decir, todo está puesto en la mesa para que nosotros podamos trabajar en las cosas que el Señor nos ha dispuesto. Y a veces no trabajamos en las cosas que dispone el Señor por cada uno de los hijos del Señor. Así es. Debemos nosotros esforzarnos por ser esos mayordomos como lo fue Eliezer para Abraham, como lo fue José para Potifar, como también lo fue asimismo para Faraón, y que nosotros seamos irreprensibles, porque nosotros además somos embajadores de un reino celestial, somos administradores, somos mayordomos, somos embajadores. Mire quiénes éramos nosotros. Algunos sin estudio, Sí. pero somos embajadores y por lo tanto debemos dejar bien parado, bien puesto el nombre de nuestro reino. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y Es ahora como dice la palabra, mi pastora, cuando el Señor dice, ¿y de dónde nos sacó? De las tinieblas. ¿Y para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuál aquel? El Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que el Señor nos insta a cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿Para qué? Para que nosotros abramos nuestra boca y digamos las virtudes de aquel, que es nuestro Señor. Amén. Esto a nosotros nos hace, a mí por lo menos, me hace recapacitar y sacar todo ese orgullo que muchas veces uno tiene erróneamente. Esto es mío. Esto me lo he ganado con mi esfuerzo. Y el Señor aquí en cada lección, y ahora va a seguir nuestro hermano Andrés y nos va a seguir diciendo el Señor, esto es mío, tienes que administrarlo bien. Bendito es el nombre del Señor. Mi hermano Andrés, espero no haberme pasado. Amén, que el Señor nos bendiga. Entonces nos vamos dando cuenta que todo le pertenece al Señor y que solamente somos mayordomos de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? Teniendo eso como el principal concepto, vamos a pasar a la segunda lección, ¿ya? Que es ser mayordomos de nosotros mismos, ¿ya? O sea, ser administradores de nuestra vida, ahora que ya sabemos que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Partimos siempre con esa máxima, como se dice, de saber que todo le pertenece a Él, ¿ya? Entonces, partiendo con eso, lo primero que vamos a revisar hoy día, de todos los puntos que vamos a ver, ¿ya? Es cuidado de nuestro cuerpo, ¿cierto? El primero, ahí está. Ahí sí, me había equivocado. Cuidado de nuestro cuerpo. Es lo primero que vamos a revisar. Por ser santuarios de Dios, nuestros cuerpos pertenecen a Dios y no a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que cuidar este bello cuerpecito que el Señor nos ha ido regalando, ¿cierto?
como Él se lo merece. Ya. Sabemos que, de acuerdo a la Biblia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Así lo relata 1 Corintios 6, 19. ¿Sí? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Ya? Entonces, aquí partimos con que nuestro cuerpo también le pertenece al Señor. Si hacemos una mirada rápida hacia la Biblia, encontramos que en el Antiguo Testamento el templo era un lugar muy importante, ¿sí? Un lugar sagrado, un lugar que se guardaba, que se limpiaba, ¿cierto? Que se purificaba. Entonces, ¿ustedes creen que eso cambia ahora a nuestro templo de carne? ¿O deberíamos mantener esta misma revisión que tienen? ¿Cierto? En lo que nosotros concierne somos mayordomos de nuestros cuerpos. Es decir, como los guardianes y cuidadores de esto mismo que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que guardarlo y cuidarlo, que no se dañe, que no se profane, que no sea usado para cosas malas, ¿ya? Y dentro de esto, revisamos dos grandes prácticas. Una, vive una vida moral de acuerdo al mensaje bíblico, o sea, mantenga dominio sobre su cuerpo y use su cuerpo para la gloria de Dios, ¿ya? La palabra del Señor nos relata que en Efesios 4:19, por ejemplo, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿ya? En esto de mantener dominio sobre nuestro cuerpo, encontramos de que hay algunos que no tienen dominio sobre su cuerpo y otros que sí, ¿sí? ¿Ha escuchado acerca de los vicios, por ejemplo, que muchos dicen que eso es más allá de lo que ellos pueden como contener? ¿Es por qué? Porque lamentablemente son esclavos de su propio cuerpo, ¿sí? En los vicios somos esclavos. Y el Señor no nos llama a ser esclavos, sino que nos llama y nos liberta de la esclavitud, ¿sí? Romanos 1, 24 al 27 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, aquí vamos viendo que cuando el hombre, o sea, el ser humano en general, no domina su cuerpo y lo empieza a dar a los pecados, empieza a ocurrir lo que da en Romanos, que finalmente dice que el Señor los libera a estos actos deshonrosos, ¿sí? Para que sean esclavos de ellos mismos. Pero, dice Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así decía Pablo. ¿Por qué? Porque nuestra carne se goza, lamentablemente, en el pecado, ¿sí? Pero en cambio el creyente, ¿ya? Mantiene dominio sobre su cuerpo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Romanos 8:2 nos reafirma, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Que cuando pasamos a ser creyentes y entregamos nuestra vida al Señor, entonces empieza a reinar la ley del Espíritu de Dios, una ley de vida, una ley de dominio propio, ¿sí? No reina ya en nosotros el pecado, ni el pecado se enseñorea de nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia de Dios. Aleluya. ¿Sí? Entonces, estas son las maravillosas nuevas noticias que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Que ahora ya nos podemos abstener de todos estos deseos y ir en pos del Señor llevando una mente y una vida renovada, ¿sí? También nos invita a llevar nuestro cuerpo para gloria de Dios, ¿cierto? Para glorificar a Dios. Use su cuerpo para glorificar a Dios. Las personas que no conocen a Dios en sus vidas maltratan a sus propios cuerpos, pero nosotros los creyentes, nosotros honramos a Dios con nuestras vidas.
Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. ¿Ya? Entonces, al mirar esto, usamos nuestro cuerpo para glorificar a Dios. ¿Ya? Y esto es muy importante cuando miremos a nuestro cuerpo. Usted, por ejemplo, ¿va a llenar su casa de comida y de cosas que encuentra en la calle? No, no vamos a llenar nuestras casas de eso. Por lo tanto, nosotros también debemos cuidar nuestro cuerpo de todas esas cosas. ¿Sí? Tenemos que prevenir. Y aquí entra lo siguiente: cuide su salud, porque también es parte del templo del Señor. ¿Sí? Encontramos muy buenas reglas. Comer bien. ¿Sí? Y comer bien no significa comer harto, sino que comer sano, ¿ya? Comer nutritivo, comer balanceado, ¿sí? Coma frutas, tome agüita, ¿sí? Por ejemplo, yo soy malo para tomar agua, y lo reconozco. Y muchas veces en la casa me duele la cabeza de repente en la tarde. Y mi señora me escucha y lo primero que me dice: ¿y tomaste agua hoy día? Y ahí me acuerdo y me voy a tomar 1000 litros de agua y ahí ya se me pasa el rato el dolor de cabeza. Entonces ahí también tenemos que ir cuidándonos, ¿cierto? Hacer ejercicio. En la parte de comer bien, nos recordamos a Daniel, ¿sí? A Daniel y los otros que estaban junto a Daniel. ¿Se acuerda que ellos decidieron no contagiarse con la comida del rey y pidieron legumbres? ¿Sí? Y dice que después eran más robustos, ¿sí? Que tenían mejores colores, ¿sí? Entonces nos damos cuenta también que el comer bien nos va a ayudar. Haga ejercicio. La falta de ejercicio causa sobrepeso y esto es dañino para nuestra salud. Por lo tanto, si es que alguno de nosotros tiene un trabajo sedentario, caminemos, ¿sí? Tenemos una ventaja, tenemos puntos de prédica. Vaya al punto de prédica caminando, vaya al templo caminando, ¿ya? ¿Sí? Bueno, a nosotros nos queda como a 16 kilómetros, así que es un poquito lejos, pero hay otros que les queda más cerca. Aproveche ese tiempo de ir caminando. El descanso, ¿ya? Nuestro Señor también separó un día para el descanso, nosotros también. Démonos esas horas de descanso tranquilamente, ¿ya? En la noche, poder ir a reposar tranquilamente, ¿sí? Mis hijos siempre leen un salmo y dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba, ¿sí? Entonces es importante eso, ir a descansar tranquilamente, ¿sí? Practicar la limpieza. Hermano Andrés, yo le escuché a Danielito decir que él había leído que dormir, en el momento que uno duerme, el cerebro se está regenerando. Por eso es tan importante. De hecho, a los estudiantes siempre se les recomienda dormir bien. Cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro trabaja como un computador, por decirlo de una manera. Empieza a ordenar todo lo que vimos durante el día. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Por lo tanto, es tan importante el estudiar como el dormir, ¿sí? Por eso pasa que hay veces, y yo lo he visto, gente que estudia y que a lo mejor duerme mal 2, 3 días, el día de la prueba, les va mal. ¿Y es por qué? Porque no han descansado lo suficiente. Entonces es importante el descanso. Practicar la limpieza. Yo les decía al principio, en el libro de Levíticos, era estricto en cuanto a la limpieza de ellos, la limpieza de sus tiendas y la limpieza del templo de Dios, ¿sí? ¿Cuánto más para nosotros? Por eso también es importante asearse bien, mantenerse limpiecitos, ¿sí? Y por último, asegure la protección. O sea, por decir algo, nos subimos a un vehículo y decimos: no, si el Señor va con nosotros, y manejamos sin cinturón de seguridad. ¿Será prudente? No. No, ¿cierto? Entonces también tenemos que cuidarnos. O hace mucho frío y decimos: si el Señor me guarda, y salimos en polera afuera. ¿Sí? Tenemos que abrigarnos más en este tiempo. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Cuidar nuestra garganta, los que cantan, los que ocupan su voz, ¿sí? Los que predican.
¿sí? Cuidar nuestra vista también, no estar en la noche, por ejemplo, con las luces apagadas y el celular. Eso es muy dañino para nosotros. Finalmente eso va a cortarnos a nosotros, ¿sí? Y recuerden que somos mayordomos de algo del Señor. Entonces el Señor querrá que echemos a perder nuestra vista, ¿sí? ¿Querrá que mal usemos nuestro cuidado? De ninguna manera. Amén. Entonces, que el Señor nos sea ayudando. Después tenemos el siguiente paso que dice, cuidando nuestra mente. El intelecto, la mente, nos permite pensar y comprender, recordar, imaginar, y todo lo que tenemos nosotros pertenece al Señor, ¿sí? Entonces sabemos también que el Señor nos quiere llevar a el cuidado de nuestra mente, ¿sí? Piensa en aquello que es bueno, dice la palabra del Señor, ¿sí? Y también el Señor nos quiere llevar a un conocimiento más elevado, ¿sí? Colosenses 3:10 dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Dios nos quiere llevar a un conocimiento mayor, no nos quiere siempre estancado en el mismo lugar. Entonces, si nosotros cuidamos nuestra mente, parte de ello es porque Dios quiere que avancemos, quiere darnos más, quiere llevar a un conocimiento pleno a sus hijos, ¿sí? Él en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Usted cree que Él quiere que nosotros sepamos menos o quiere que sepamos más? Más. Exacto. La mente le pertenece a Él, la sabiduría le pertenece a Él, la inteligencia y todo. Por lo tanto, Él quiere llevarnos también a un conocimiento mayor. ¿Sabe que este mismo Daniel del que hablábamos, ¿sí? Del Antiguo Testamento, dice que él fue un hombre más sabio que los sabios y entendidos de ese tiempo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, ¿sí? Como buenos mayordomos, encontramos la vida de José. Y encontramos que, ¿qué pasó con José? José era muy buen administrador. Dice que todo lo que estaba bajo la mano de José, Dios lo prosperaba. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos este segundo punto que es cuidar nuestra mente. Piensa en aquello que es bueno. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice Proverbios 23:7. ¿Sí? Filipenses 4:8 también nos relata algo similar y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Nuestro cerebro es una máquina fabulosa, maravilloso el regalo que el Señor nos ha dado. Pero, y el Señor también lo hizo así, podemos pensar de a una cosa a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estamos pensando en esta clase, pero si yo les digo, hermano, ¿y se acuerda de qué color es el púlpito? Su mente inmediatamente va y lleva una imagen a su iglesia y busca el púlpito para ver de qué color es. ¿Sí? Y si yo ahora le digo, y el auto verde, y un semáforo, y la cordillera, y su mente divaga en lo que yo le estoy diciendo, porque inmediatamente va a buscar esas imágenes. ¿Sí? Y lo hizo todo de todo al mismo tiempo, o va uno tras otro. Uno tras otro. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque tenemos un pensamiento totalmente sistemático, o sea, debemos pensar una sola cosa a la vez. Es malo porque nos gustaría pensar más cosas al mismo tiempo, pero el Señor nos hizo así. ¿Sabe que esto tiene una gran ventaja? Cuando vengan pensamientos malos a su mente, a su vida, a su corazón, recuerde esto, que nuestro pensamiento puede ir de uno en uno y vaya a la palabra del Señor. Recuerde una alabanza, recuerde un texto bíblico, ¿sí? Entonces nuestra mente volverá al Señor, ¿sí? Más hoy en día como estamos. Por ejemplo, no sé, el otro día yo estaba medio disgustado en mi trabajo y dije, y me acordé de esto porque había estado estudiando, entonces dije, y fui a mi celular, y como ahí tenemos la aplicación de la Biblia,
y me puse a leer unos versículos y listo. Pude pensar en otra cosa. Entonces nosotros, tal como dice este texto, pensar en todo lo bueno, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, lo amable. Nosotros hoy día tenemos un gran regalo de Dios. Tenemos la palabra escrita a nuestro idioma. Podemos, y hay millones de formas, hay Biblias de todos los portes y digitales, ¿sí? Por lo tanto, hoy día no hay excusa para en algún minuto no ir a la palabra del Señor, ¿sí? Estudie cosas útiles. Segundo punto. Hechos 17:11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Los debería entonces que eran más nobles. ¿Por qué? Porque estudiaron cosas útiles, estudiaban la palabra del Señor. ¿Sí? El estudiar cosas útiles nos guía a desempeñarnos mejor. ¿Sí? Como buenos mayordomos, si el administrador le ha entregado una guitarra a usted, ¿qué haría un buen mayordomo? Aprendería a tocar. ¿Sí? Eso es lo primero. Buscaría las notas. ¿Sí? Cuando ya se sepa las notas, do, re, mi, fa, sol, sol sostenido, fa, re menor, etc. ¿Qué debería más aprender? Un tutorial de fórmula con un palito. Exacto. Entonces, el administrador, ¿qué tiene que hacer? Irse profundizando también. Lo mismo debemos hacer nosotros, estudiar cosas útiles. No les voy a decir que lean la palabra todo el día y sea lo único que hagan, porque nosotros tenemos que ser íntegros, integrales. Trabajar y aprender en todas las funciones que el Señor nos entrega. También hay libros cristianos, ¿sí? También hay administración, ¿sí? Exacto, porque si usted, el Señor le ha puesto por líderes de algo, de un grupo, de un equipo de trabajo, tiene que saber administrar, tiene que saber mover los recursos, tiene que saber conversar con las personas. Todo eso lo podemos aprender, ¿sí? Y ser íntegro. Cuando vemos la parábola de los talentos, el Señor hay alguno que le entregó más talentos que a otros. Y fue conforme a las capacidades que ellos tenían. O sea, conforme a lo que ellos habían estudiado y sabían. Entonces de repente vemos que el Señor hay algunos que los bendice más y que les da más cosas, sí, pero ellos se buscan, preparan más, trabajan más, estudian más. ¿Para qué? Para servir mejor. Que siempre nos acordemos de esto. Esto es fundamental. Si hacemos algo es para servir mejor. No es para vanagloriarnos. Es para que la gloria sea de Dios y lo que hagamos sea para el Señor y sea bien hecho. ¿Sí? Amén. Continuamos. Y por último, dice, Él seguramente lo hará. Dice, y mientras estudie la Biblia, Él ayudará a comprenderla. Hay muchos que dicen, pero yo no sé tanto. Sí, pidámosle al Señor. No se canse de pedirle al Señor que Él le revele. ¿Ya? Y por último dice, ore con inteligencia. ¿Sí? No oramos por orar, no repetimos por repetir. ¿Ya? Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Porque todo lo que es de Dios debemos hacerlo con entendimiento, saber lo que hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Sí? Más ahora que somos mayordomos y entendemos que nuestro trabajo es administrar lo del Señor, debemos hacerlo totalmente guiados por Él. Amén. Siguiente punto. Cuidado de nuestra alma. ¿Sí? Nuestra alma está ligada totalmente a nuestras emociones, nuestro deber como mayordomo de Dios, el cuidar esta importante parte de nuestra vida. Entonces aquí ya llevamos cuidado de nuestro cuerpo, cuidado de nuestra mente, cuidado de nuestra alma. ¿Sí? El cuidar, entonces, parte importante, el cuidar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, ¿sí?
Por eso es tan importante qué escuchamos, qué recibimos, qué cosas atesoramos en nuestro corazón, ¿sí? Cuando dice que hablaba de María en el Nuevo Testamento, dice, y ella guardaba estas cosas en su corazón, ¿sí? Porque atesoraba las promesas de Dios, ¿ya? Entonces hoy día, adoremos a Dios. Esta es una parte importante del cuidado de nuestra alma. Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? La adoración es parte importantísima. En Apocalipsis 7, 9 y 10 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso es importante alabarlo. Si usted va al templo, alabe al Señor, bendiga al Señor. Si siente alegría, cuando hay alguno aquí que le guste el fútbol, si vete un gol, su equipo favorito, decimos así, gol, y lo celebramos. ¿Cuánto más cuando sentimos la presencia del Señor? ¿Sí? Si somos efusivos, seámoslo con el Señor. ¿Sí? Si nos ponemos alegres cuando cantamos un cumpleaños feliz a un ser amado, ¿cuánto más cuando cantamos una alabanza al Señor? ¿Sí? Si estamos contentos cuando abrazamos a alguien que amamos mucho, pongámonos contentos cuando estemos delante del Señor. ¿Sí? Debemos crecer espiritualmente. Y cuando hablamos de crecer, es crecer en el desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Sí? Este fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Amén. El Señor nos sea bendiciendo. Imite la actitud de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es ese sentir? Que Él ama, que tiene misericordia, que mira a las multitudes con amor, que trata de expandir el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Como buenos mayordomos debemos hacer lo que... Y nuestro Señor más encima nos da un ejemplo claro de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. ¿Sí? Que es este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como último, cuidado de nuestro espíritu. El cuidado de nuestra relación con Dios es muy importante, ¿ya? Tener una vida de oración y una lectura diaria de la Biblia hará el cambio en nuestra manera de ser, ¿sí? Cuando leemos a nuestro Señor Jesucristo, dice en Lucas 22, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Qué ejemplo nos deja ahí? Que nuestro espíritu también está sometido al Señor. ¿Sí? Que nosotros debemos también orar, como dice una vida de oración, en la voluntad de Dios, sometiéndonos a la voluntad de nuestro amo, del dueño. Recuerde que nosotros somos los administradores solamente. Así es. ¿Sí? Y como administradores no podemos, por decir algo, si esta casa es del administrador, yo no puedo vender la casa, o sea, del dueño. Tengo que preguntarle al dueño. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Oremos preguntándole al Señor, ¿qué anhela para nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? La lectura diaria de la Biblia. En el Antiguo Testamento existe la palabra que significa no saber lo que se debía saber. ¿Sí? Es súper profundo esto, porque en este caso se dice que ellos erraron. En Levíticos 4:13 dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, ¿qué significa esto? Que ellos no sabían que erraron, ¿sí? Y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación.
y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Entonces, como buenos mayordomos, es importante leer la palabra de Dios para no pecar por omisión o desconocimiento, que suele suceder mucho. Amén. Suele suceder bastante. Entonces es importante siempre estar aprendiendo, buscando. Ahora no se lleva un becerro, pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y nos damos cuenta que hemos pecado años atrás o meses atrás, arrodíllese y pídale perdón a Dios, porque abogado tenemos, y ese es Cristo el Señor. Amén. Porque ese pecado, en el minuto que nosotros le pedimos perdón, porque por ignorancia lo cometimos, y a la luz de la palabra nos dimos cuenta, yo hice eso hace años atrás. Tenemos que ir inmediatamente a las plantas del Señor y pedir que este abogado vaya delante de nuestro Padre Celestial. En el punto B dice, buen uso de nuestros dones espirituales. Como el mejor ejemplo de respecto a los dones tenemos Primera de Corintios, ¿ya? La iglesia de Corintio era una iglesia muy carismática, que tenía muchos dones, ¿sí? Y Pablo nos ayuda aquí en la instrucción a los corintios. Dice la primera parte de Corintios 12, nos habla de los dones espirituales y su procedencia. Luego en el capítulo 13 nos habla del uso de los dones espirituales sin amor y con amor, mostrándonos que siempre el uso de cada manifestación del Espíritu Santo debe ser en el marco del amor. Y en el capítulo 14 nos regula las lenguas y las profecías, ¿ya? Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nuestras iglesias pentecostales sobre todo son iglesias muy carismáticas. ¿Qué significa eso? De expresiones de dones, ¿ya? Danzas, profecías, sanidades, ¿qué más? Hablar en lengua, ¿sí? Pero hay una instrucción. Entonces, por ejemplo, el hablar en lengua dice que hable uno primero, después hable otro, después hable otro. Dice que si no hay interpretación de la lengua, entonces calle, que sea para beneficio propio, ¿sí? Lo mismo pasa con la profecía, dice que la profecía hable uno, después si hay otra profecía que hable el otro, y después hay otra profecía que hable otro, y que se juzgue a la luz de la palabra, ¿sí? Entonces, Primera de Corintios nos instruye en todo eso. Y nosotros como buenos mayordomos, también debemos aprender a administrar esto. ¿Por qué? Porque los dones están sujetos a la persona. ¿Por qué? Dice que la profecía está sujeta al profeta, ¿sí? Porque sería una mentira decir que hacemos algo sin saber lo que estamos haciendo, porque el Señor nos guía a alabarle en espíritu y en verdad, en todo conocimiento. Porque si no, no sabría lo que estamos haciendo. Y Él no quiere eso. Él nos ha dado discernimiento, Él nos ha dado dominio propio, Él nos ha dado esa maravillosa relación que no tienen los animales de poder discernir entre lo bueno y lo malo, de poder tomar una elección, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros administremos los dones que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y eso va tanto en las profecías, como les decía, y las lenguas, como en otros dones. Usted debe estudiar su don. Si usted sabe cuál es el don que Dios le ha entregado, usted debe buscar en la palabra del Señor acerca de ese don y administrarlo conforme a la palabra de Dios nos guía y conforme al Espíritu nos guía, ¿sí? Es súper importante eso, que muchas veces dejamos eso de lado, pero es importante buscar esto. Amén. Y por último, nos muestra una pequeña imagen, ¿cierto? De unos carros, ¿sí? Y el libro nos hace una analogía que dice, podríamos graficar que la iglesia es el coche o el carruaje, ¿ya? Este no se moverá, no avanzará sin los caballos. Las manifestaciones del Espíritu Santo son los 9 caballos que hacen avanzar el coche. Pero es el amor del cochero divino que nos conduce a buen término. Sin este, los caballos se desembocan y pueden desembarrancar
y hacer que el coche se salga del camino. El coche sin caballo no avanza, aunque tenga un buen cochero. Necesitamos las manifestaciones del Espíritu, como también necesitamos del amor. ¿Ya? Tan importante todo esto que hemos visto a la luz de la palabra. Amén. Y con eso tendríamos la segunda lección de ser mayordomos de nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestra vida espiritual. Amén. Y ahora pasamos a la lección número 3. Amén. ¿No hay duda? Dudas, sí, en todo caso. Dudas, consultas, inquietudes, aportes. ¿Sí? ¿No? ¿Continuamos? Continuamos. Por lo menos los que vemos en imagen se ve que van avanzando. Amén. A ver. Vamos a la lección número 3, la página 30. Dice, aplicando la mayordomía en nuestras vidas, ser mayordomo de nuestras bendiciones. Como mayordomo de Dios, usted necesita hacer el mejor uso de los recursos que Él ha dado. Uno de los recursos que Él nos ha dado es el tiempo. Dice, el dueño de nuestro tiempo es Dios y es una posesión muy valiosa, donde solo podemos avanzar, nunca retroceder. No podemos comprar el tiempo de otro ni vender el nuestro. Tampoco podemos ahorrarlo para usarlo después. Así es que si no lo aprovechamos, lo perdemos. Cada ser humano es responsable delante de Dios por la manera en que usa su tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo servir, de los que sirven al Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo sirvió al Señor mucho tiempo, le dio su juventud, y el ladrón que estaba colgado junto al Señor solamente fue unos minutos o unas horas, digamos, y no es lo mismo. Entonces, dice que Dios ha prometido larga vida a quienes le obedecen. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También dice que en Éxodo 23:26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. En el Salmo 91:16 dice, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Y esto para quién es esta promesa? Para quienes le obedecen. También en Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Pero así como Él da bendiciones, alarga los días, también Él acorta la vida del malvado, como lo dice en Primera de Samuel 2:31-33. Dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Esto se lo dijo al sacerdote Elí, el cual no amonestó a sus hijos, el cual sus hijos eran causa de que el pueblo de Israel tropezara. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. El tiempo también es para Dios. En Éxodo 29:10 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces necesitamos tiempo para estar a solas con Dios, orando y estudiando su palabra. Sí, necesitamos tiempo para estar a solas con el Señor. Tiempo para Dios. Ya, ese fue el tiempo para Dios. También tenemos tiempo para otros. Si somos casados, debemos separar tiempo para hablar con nuestro cónyuge acerca de los intereses comunes, ya sea los niños, la casa, la finanza, en fin. No sea que se vuelvan dos extraños y este sea el primer paso que pueda dirigir a una separación. Un cristiano casado debe agradar a su esposa. En 1 Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo como de agradar a su mujer. Debemos separar tiempo para nuestros hijos, aconsejándoles, ayudándoles, haciendo tareas, jugando con ellos, saber que nosotros somos unos padres presentes. Tiempo con nuestros hermanos en la fe, tiempo que dedicamos en la obra del Señor, haciendo el bien a los demás. Un tiempo para nosotros mismos, sí, también necesitamos un tiempo para nosotros mismos. Un descanso de recreación, leer un libro, tejer, bordar, costurear, cocinar. Ahora vamos a pasar a la mayordomía de nuestras capacidades. Dice, nuestras capacidades son talento que Dios nos ha proporcionado. Esta es la mayordomía de nuestras capacidades. Todos tenemos más o menos capacidades, pero todos daremos cuenta a Dios por la manera en que las hemos usado o las hemos escondido. Descubriendo sus capacidades escondidas. Si aún no las ha descubierto, pídale al Señor. Nosotros muchas veces decimos, no, es que yo no tengo ninguna gracia. Pero, ¿sabe? Va alguien a nuestra casa y dice, oye, que te queda rica esa ensalada. Ahí. Bendito sea el Señor. Todo el Señor a todos nos dio regalos. Dice que nosotros, si no sabemos qué don, qué talento, qué capacidad tenemos, pidámosle al Señor. Sin duda Dios le ha dado capacidad necesaria para cumplir el plan que Él ha forjado para usted. Pídale a Él. Entonces, que le guíe y le ayude a descubrir, a utilizar sus capacidades para su gloria. Analícese con sinceridad. Mire, si nosotros somos capaces de caminar, de hablar, somos capaces de pasar un vaso de agua, somos capaces de, mire, muchos miran muy en poco el ser servicial a los demás. Yo tengo una vecina que a las 8 de la mañana o a las 7:30 anda barriendo a veces todo el pasaje. Y cuando salgo a dejar mi tarro de la basura, está barridito. Ah, mi hermana Edelmira anduvo por aquí. ¿Se da cuenta? Y ella me regaló minutos que yo tenía que haber estado haciendo. ¿Se da cuenta que son cosas tan sencillas? Y el Señor a todos nos da. Dice, desarrollando sus capacidades. Todos tenemos capacidades innatas para hacer ciertas cosas. Si no las desarrolla, las puede perder. Y Dios está esperando que usted y yo las desarrollemos. También puede tomar un curso. Por ejemplo, si usted se da cuenta que usted, por ejemplo, le gusta hacer torta, hacer queque, y tiene la oportunidad, haga un curso de repostería. Y después eso el Señor lo va a bendecir. No va a faltar alguien que le diga, hazme una torta y yo te pago. Y ahí el Señor empieza a bendecir. Mayordomía de nuestras finanzas. Dice Ageo 2:8.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Éxodo 9:29 dice, la última frase dice, para que sepas que de Jehová es la tierra. El Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento acerca de temas relacionados con las riquezas humanas. En Mateo 6:19-21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No podemos servir a Dios y al dinero. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Deberíamos invertir las riquezas, ayudando a los pobres. Si obramos de esta manera, atesoramos riquezas en el cielo, como lo dice Mateo 6:20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Dice, es muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Lucas 18:21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todas estas enseñanzas revelan la siguiente verdad. El ser humano debería usar sus riquezas como Dios desea que lo haga, teniendo en cuenta que Dios es el verdadero dueño de las riquezas y el ser humano solo un mayordomo. El rey David le estaba devolviendo a Dios todo lo que acumuló para la construcción del templo de Dios. Porque todas las cosas son tuyas. ¿Qué te daré, Señor? Decía el rey David. Los primeros discípulos tampoco se consideraban dueños de sus bienes. Usaron sus riquezas para hacer bien a los pobres. Amén. Y de ahí podemos ver también la siguiente parte que dice males a evitar en la administración del dinero. ¿Ya? Tenemos dos grandes males que van a acarrear el dinero. ¿Sí? El primero es la avaricia. Primera de Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Sí? Y también encontramos otro verso bíblico que es Lucas 12:15 que dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ya? Tenemos que recordar que como mayordomos administramos las riquezas de Dios. Por lo tanto, si nos afanamos en algo que no es nuestro, no vamos a ganar nada. ¿Ya? Tenemos que hacer tesoro en otro lugar. Amén. Y el segundo es el afán y la preocupación. Muchas veces el afanarnos en las cosas de este mundo, el afanarnos en tener cosas, ¿sí? Solamente nos va a llevar a una destrucción. El otro día conversaba con un compañero de trabajo que contaba que un tío de él había fallecido a los 35 años. Y decía que de toda la familia, su tío, que era el menor de todos, ¿ya? Había sido el único que había podido ser profesional, que tenía su casa, que tenía auto, que tenía esto y que tenía lo otro.
pero resulta que a los 35 años vino un cáncer y a los 3 meses partió del escenario de la tierra. Entonces vemos que el afán y la preocupación de este hombre a lo mejor en su momento fueron buenos y dejó un buen pasar, ¿sí? Pero se afanó tanto que se terminó enfermando. Entonces vemos aquí, dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino que llevemos nuestras necesidades delante del Señor, ¿sí? Porque Él es el que conoce nuestras necesidades y Él es el que suple nuestras necesidades también, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda esta raíz de males. Por otra parte, encontramos también las virtudes de cultivar la administración del dinero, ¿sí? ¿Qué cosas nos van a llevar a mejorar en este aspecto y nos van a llevar a aprender más? La primera es Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿cierto? Porque una de las cosas, virtudes a cultivar, es el contentamiento, ya sea en lo poco o sea en lo mucho, pero estamos felices porque Dios nos ha bendecido, ¿sí? Como dice también su palabra, es mejor un plato de comida, ¿cierto? En una casa a lo mejor pequeña, que con contienda en una tremenda mansión, ¿sí? Y por otro lado, otra virtud a cultivar es la generosidad, ¿sí? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Deuteronomio 16, del 16 al 17. ¿Sí? Es tan importante cultivar también la generosidad, el saber dar. Sabe que cuando nosotros damos, Dios nos bendice. Amén. Cuando abrimos las manos al Señor, Él llena nuestras manos, ¿sí? Amén. Cuando nosotros damos, Él nos da y no nos falta, ¿sí? Al contrario, nos sobra. Entonces, ¿por qué? Porque abrimos la mano y Él bendice al que está bendiciendo, al que está dando. Amén. Punto C dice, ¿cómo obtener la bendición financiera? ¿Sí? La palabra del Señor Deuteronomio 16:15 dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cómo obtener la bendición financiera? Y este es como el éxito total, ¿cierto? ¿Cómo puede usted ser próspero financieramente? La palabra nos dice, trabajando. ¿Sí? Trabajando. Él prospera la obra de nuestras manos. Y por eso yo tomaba atención lo que decía nuestra pastora. Si usted es bueno para hacer tortas, tome un curso y haga tortas. Y ahí el Señor le irá bendiciendo. ¿Sí? Haga bien su trabajo. Trabaje bien. ¿Sí? No, dice que hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo, ¿cierto? ¿Y por qué lo dice? Porque cuando está el dueño, están dándole buena comida a ese animal, pero si no, no. Nosotros no debemos ser así. Colosenses 3:23 nos dice, hacer todas las cosas como para Dios, porque Cristo el Señor servicio, ¿sí? Entonces, que nos sea ayudando el Señor en esto, ¿sí? En Proverbios habla mucho sobre el perezoso, ¿saben? Proverbios 13, Proverbios 20 y Proverbios 24. Dice, por ejemplo, Proverbios 13:4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, ¿ya? Mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el que trabaja va a comer del fruto de lo que ha trabajado. Si usted quiere comer, por decir algo, manzana, tiene que plantar manzano. Si quiere comer papa, tiene que sembrar papa en el tiempo de las papas. Entonces, si nosotros queremos cosechar que el Señor bendiga nuestro trabajo, tenemos que trabajar también, ¿sí? En nuestra parte financiera, trabajar bien, ¿sí? Sabe que gracias al Señor, a mí, donde he trabajado, me vuelven a contactar y me dicen, oye, queremos que te vengas a trabajar acá.
¿Por qué? Porque hemos trabajado bien, dejamos un buen pasar. Y eso deja las puertas abiertas en otros lugares para poder volver a trabajar. Entonces, ¿se da cuenta? Que cuando obramos bien, el Señor nos va bendiciendo. El punto D dice, ¿cómo administrar nuestras finanzas? ¿Sí? ¿Cómo administrar nuestras finanzas? Y ahí es muy importante el administrar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? A mí una vez, hace años atrás, que no ganaba mal, pero sentía que la plata se me hacía sal y agua. ¿Sí? Y mi pastor Hernán de Quilicura, que este año cumple 92 años, yo estoy hablando cuando él tenía como unos 85, un lolo, ¿ya? Entonces, mi pastor me dijo, yo fui donde él, la verdad que yo fui esperando de que él me hiciera pasar, orara por mí, orara por mi sueldo, algo así, algo espiritual, ¿ah? Según yo. Y mi pastor sabiamente me dijo, yo le voy a dar un consejo. Anote todo lo que gasta, me dijo, en un libro. Todo, me dijo. Si va al negocio, anótelo. Si paga la luz, anótelo. Si paga el agua, anótelo. Cuánto gasta en el dividendo, anótelo. Y anote todo lo que gasta. Ese fue su consejo. Yo me fui ese día medio molesto, no muy contento con el consejo, la verdad que esperaba otra cosa. Pero llegué y ese mes empecé a anotar, al mes siguiente también, y me di cuenta de que se me iba mucha plata en cosas innecesarias. Típico, que salgamos, ya, comamos en tal parte, vamos a tal parte, hagamos esto otro, y me di cuenta que yo malgastaba mucho mi dinero. Gracias aquí a este sencillo consejo, que es el administrar nuestras finanzas, a tener una planilla o un registro de ingresos y de egresos. Ingresos, ¿qué plata recibe usted? ¿Usted trabaja? Su sueldo. Si usted recibe una pensión, anótelo. Si alguien le da plata, anótela. Y ahí tiene todo lo que usted recibe al mes. Y anote sus egresos, lo que sale. Pago tal cosa, pago esto otro. Y va a tener sus cuentas claras de lo base. Por decir algo, para vivir necesitamos, no sé, 500.000 pesos en nuestra forma de vivir. Otros gastarán más, otros gastarán menos, etc. Pero va a tener claro, y sus egresos o lo que sale tiene que ser menor a lo que usted recibe, si no siempre va a estar en déficit. Y va a poder empezar a alinearse con sus finanzas. ¿Ya? Y por último, y no menos importante, ¿ya? Sino muy por el contrario, el origen e historia del bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo esto lo he escuchado en muchos lugares y he escuchado predicadores de años que dicen, no, pero es que el diezmo está en la ley y la ley no nos llega a nosotros y por lo tanto no hay que diezmo. Mentira. ¿Sí? Eso es una mentira, es una falsedad. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo es atemporal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el diezmo estaba establecido antes de la ley. ¿Sí? Y hoy día lo vamos a revisar. Por ejemplo, Caín y Abel, Génesis 4, del verso 3 al 4 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Se da cuenta? Que ellos eran uno de los primeros. Estaba Caín, o sea, está, ¿cómo que se llama? Adán y Eva, y estos son los hijos. Y están ofreciendo ya a Dios. Ahora, claro, muchos dicen, pero esto es una ofrenda, no es un diezmo. Sigamos entonces la historia bíblica. Nos vamos a Abraham, a Melquisedec. ¿Sí? Génesis capítulo 14, verso 20. Génesis 14, verso 20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Dio los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Después Hebreos, en el Nuevo Testamento, hace una nueva relación con esta entrega de diezmos. Y dice,
tú serás siervo para siempre, según el orden de Melquisedec, porque se entiende que Melquisedec es una visualización de Cristo en el Antiguo Testamento, es como entregar los diezmos a Dios, una epifanía. ¿Ya? Entonces aquí Abraham está antes de la ley, y ya habían diezmos. Después vemos a Jacob, que también hace una promesa, Génesis 28, 22. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Jacob, antes de la ley. ¿Ya? Y aquí recién viene cómo se establece en la ley, en Levítico 27 del 30 a 32, donde dice el Señor que todos de él y que de todos vamos a apartar el diezmo de la tierra, el diezmo de las vacas, el diezmo de los animales, el diezmo de las ovejas, el diezmo de todo lo consagraremos a Jehová. Aquí recién se establece como parte de la ley, pero el diezmo ya estaba antes, ¿sí? Y también encontramos que Jesús reconoce el diezmo, ¿sí? Por lo tanto lo encuentra algo válido. Nuestro Señor Jesucristo en 2 de Corintios 9, 7 dice, Mateo 23, 23, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? ¿Se da cuenta? El reproche hacia los fariseos y los hipócritas y los escribas no era que diezmaran, ¿sí? De hecho, ellos diezmaban, y dice, de la menta, del eneldo, del comino. O sea, por decir algo, usted tiene una bolsa de orégano y de eso diezma, ¿sí? De algo así tan simple. Eso trataban de hacer los fariseos y los escribas. Pero lo que el Señor le dice, mira, te preocupas de diezmar de esta manera, tan justa, pero dejas la justicia y la misericordia y la fe. Entonces, como que le dice, tienes que hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de diezmar. Lo otro también es válido, ¿sí? Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo también representa o da una lección acerca del diezmo, ¿ya? Y por último, en Proverbios 3:9 dice, por cierto, quienes damos el diezmo, dice, sabemos por experiencia que 9 décimos con la bendición de Dios rinden más que 10 décimos sin ella. ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros alguna vez hemos tratado de, sabiendo que el diezmo es de Dios, querer guardarlo. Y nos ha pasado que de una u otra manera no nos rinde. Así es. Porque por eso es tan importante, 9 décimos con la bendición de Dios rinden más que un sueldo completo sin que nuestro Señor esté colocando su bendición ahí. ¿Sí? Que el Señor nos sea bendiciendo, y por eso es tan importante esto. Gran parte de nuestra bendición financiera también viene de entregar a Dios lo que es de Dios. Ya sabemos que somos mayordomos y que todo le pertenece. Por lo tanto, está todo para Él y entregarlo a Él. Amén. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario adicional para enriquecer la clase? ¿No? ¿Todo claro? Yo me di cuenta que es súper difícil ser mayordomo. Al leer el libro, la primera parte me di cuenta que es muy difícil. Tenía un concepto diferente, y al leerlo, para mí se me hace bastante difícil, no imposible, pero difícil. Amén. Sí, que el Señor nos vaya ayudando, mi hermana, y que le vaya, cada vez nos vaya dando esta sabiduría, como dice usted, no es tan simple, pero de a poco vamos avanzando lentamente para que el Señor nos vaya bendiciendo en cada una de estas áreas, en todas las áreas. Si nos damos cuenta, esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Amén. Mi hermana Marisol Bielma también la veo. ¿Qué le ha parecido hasta aquí la clase?
Sí, bueno, como decía nuestra hermana, claro, es bien complejo, pero uno sabe que igual cuán importante, es que todo esto va tan enlazado, porque cuán importante es la búsqueda de Dios, ¿cierto? Para así de esa manera tener la orientación y la dirección de Dios para yo ser una buena administradora, una buena mayordoma de todo lo que Dios dispone en nuestras manos, ya sea familia, qué sé yo, el trabajo, la iglesia y con lo que también, como hablamos acá con los diezmos y todo eso. Entonces, cuán importante es la conexión que también tengamos con el Señor para que así Dios nos va guiando de esa manera y nos ayude a hacer las cosas bien. Eso, muy Amén. linda clase. Que el Señor le bendiga. Gracias. Amén. Y nos queda nuestro último slide, que en realidad es, nos vemos nuestra próxima clase de apoyo, ¿sí? El miércoles 15 de junio, a mitad de mes, ¿ya? Con la segunda clase de mayordomía, ¿ya? Nuevamente le insto a los que aún no han enviado sus pruebas, que las sean enviando para poder revisarlas. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar revisando pruebas, ¿ya? Para poder también darle un feedback y que usted más o menos sepa cómo va, ¿ya? Pero para eso tenemos que recepcionarlo. Y los invito a leer las próximas lecciones, la 4, la 5 y la 6, para que podamos ese día hacer aún más enriquecedor nuestras clases. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Ya también ha avanzado la hora, así que vamos a estar orando al Señor para entregar esta clase, ¿cierto? Que Él nos ha ido ayudando en este día. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora Elizabeth Gamonal que ella nos sea despidiendo con la bendición en este día. Amén. Amén. Señor nos bendiga. Amén. Vamos a estar orando en el nombre del Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias por esta maravillosa exposición, Señor. Gracias por mi pastora Nancy, mi hermano Andrés, Señor, quienes se preocupan de estudiar esta lección. Señor, yo me he sentido, Señor, cómoda, Señor, tal vez con un cansancio en el cuerpo, pero al escuchar, Señor, al leer tu palabra, Señor, nos concentramos en ella y gracias te damos por estar aprendiendo. Gracias, Señor. Permita que todo lo que podamos aprender lo podamos llevar a cabo en nuestra vida, porque este estudio, Señor, es para reflexionar también mucho sobre nuestras prácticas, Señor, cómo te servimos, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos falta por hacer, Señor. Padre, sin duda, Señor, son una gran clase, Señor, y te damos las gracias por ello. Te pido por cada alumno, Señor, para que podamos estar presentes en las clases, Señor, y podamos aprender. Señor amado, ahora te pido que nos des la bendición. Danos tu bendición, Señor, para que podamos, Señor, seguir adelante, seguir leyendo, seguir orando, seguir estudiando, Señor, como decía tu palabra, para poder ser un buen administrador, Señor, un buen mayordomo, Señor, ese mayordomo fiel, Señor. Si hay algo que nosotros sentimos muy apegado a nosotros, Señor, que lo podamos dejar, Señor, porque todo te pertenece a ti como lo hemos visto en esta tarde, Señor. Nuestra vida, nuestro ser, Señor, las cosas espirituales, como también todo esto material que tú nos has dado, Señor. Llegamos a este mundo, Señor, sin nada, y así nos vamos a ir, Señor, solo con la bendición de haberte conocido, Señor, y de esperar esa herencia, Señor, que todos estamos esperando. Padre amado, te pido tu bendición y tu compañía, Señor, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Siempre.